estas diapositivas. Entonces, vamos a hablar sobre los servicios y principios del abogado, ¿ya? En cuanto a la oferta de servicios, la información al público tiene que ser destinada a hacer conocer la cualidad profesional, ¿no? O sea, tiene que limitarse a ofrecer la especialidad que ustedes van a tener. Será abogado penalista, será civilista, ¿no? Pueden ver ahí en la diapositiva, hay una publicidad. Abogado, lleva procesos penales, civiles, laborales, comerciales, asistencia familiar, tributarios y divorcio. Además pone ahí fotocopias, impresiones, vende tarjetas para teléfono. Esa no es la forma de promover su oficina. Esa no es la forma de trabajar de un abogado, la forma de ofrecer sus servicios. ¿O creen que es correcto esa forma? Jóvenes. Negativo, doctor, negativo, no es una tienda para estar ofreciendo. Exactamente, nosotros ofrecemos servicios a la sociedad. También tenemos que, para ser abogados, primero hay que parecerlo, ¿no? No puede ir un abogado al trabajo con sus poleras de fútbol, o tiene que estar presentable, el abogado tiene que andar de camisa, ¿no? A excepción de cuando está de vacación. ¿Tienen alguna opinión al respecto? No, doctor. Doctor, es una inquietud o para ir, digamos, ¿hay reglas para ir a un caso? Por ejemplo, cuando tenemos un caso, ¿podemos ir con nuestro polera deportiva o no? ¿O nos pueden sancionar por eso? A ver, usted como abogado, ¿cómo cree que debe ir? Hay sanciones. Todo proceso. A ver, un segundito, se perdió la imagen. Son normas que se debe cumplir. No va a ir de short, no va a ir usted no va a ir usted de... Un ratito, por favor. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces le decía, a una audiencia existen normas. Primero, las normas de ética, las normas que nos indican cómo debemos presentarnos. Nosotros estamos yendo a defender, es el juicio, el litigio, el proceso que vamos a seguir, es un proceso serio, es ante las autoridades que nosotros nos vamos a presentar. Entonces debemos ir como profesionales. Un profesional abogado debe verse como abogado, ¿no? Debe andar de camisa, de corbata, en el trópico por lo menos de camisa, ya que no se puede, por la calor, por el clima, estar con corbata o con saco, ¿no? Entonces, le sancionan si usted no se presenta como abogado, incluso el juez puede pedir que desocupe la sala. Ahora, vamos a hablar sobre la gratuidad y defensa de oficio.
Dice que los abogados y las abogadas en ejercicio libre de la profesión podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos. A estos se les conoce como abogados de oficio. Hemos dicho que ustedes se van a ir a registrar al Ministerio de Justicia. Este Ministerio de Justicia va a pasar listas de los abogados y abogadas registrados en el último año. Esa lista lo va a pasar al órgano judicial y el órgano judicial les va a designar abogados o abogadas de oficio. ¿Qué quiere decir? ¿Entienden qué quiere decir abogado de oficio? ¿Entienden qué quiere decir abogado de oficio? Jóvenes, Sí, Cuando ya, doctor. cuando ya va a ser un abogado ya directamente con su, ¿cómo es? Con su matrícula y doctor. cuando ya está matriculado, ya está registrado, hemos dicho que el ministerio va a mandar listas a los juzgados y los juzgados van a designar un abogado de oficio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien? Doctor, por ejemplo, digamos, supongamos que a mí me han demandado y en caso de que yo no pueda tener los recursos económicos, yo puedo solicitar mediante un memorial que me designen a un abogado de oficio. ¿Para qué? Para que éste pueda defenderme de alguna manera. Ese sería mi ejemplo, doctor. Muy bien. Cuando el cliente, el defendido, no tiene recursos económicos, entonces el juez designa un abogado de oficio para que pueda defenderlo, porque la defensa es su derecho, ¿no? Luego, aquí dice, el Ministerio de Justicia remitirá listas de las abogadas y los abogados registrados en el último año al órgano judicial para las designaciones de abogadas y abogados de oficio, para que presten asistencia judicial conforme a la ley 025 del órgano judicial. Están exentos de tal obligación, o sea, no pueden ser nombrados abogados de oficio las que se encuentren, las personas que se encuentren en relación de dependencia. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, los que trabajan en el juzgado, los que trabajan para el Estado como servidores públicos. En el artículo o en el capítulo 3 vamos a hablar un poco del registro, la matriculación y el colegio de abogados. En el artículo 12 de la ley 387 se refiere al registro público. El registro público es una función que tiene el Estado para registrar, como dice el nombre, a los abogados y las abogadas y también a las sociedades civiles con calidad de documento público para el ejercicio de la abogacía. O sea, tienen que estar registrados en el ministerio para poder ejercer la abogacía. En cuanto a la matriculación, el Ministerio de Justicia, luego del registro en acto público y formal, otorgará una credencial en el que estará asignado un número único de matrícula. Cuando tengan ya ese número de matrícula, ya ustedes van a poder utilizar ese número para firmar. En caso de las sociedades civiles, luego de cumplidos los requisitos, ¿qué es una sociedad civil? ¿Quién me puede responder? Me dicen su nombre al responder, por favor, para que tomen en cuenta. Es cuando dos personas ponen dinero para contratar un servicio, doctor. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? William Vilca. Ya. La sociedad civil va a ser un acuerdo entre partes, ¿no? Se ponen de acuerdo, vamos a abrir un buffet entre, entre dos partes, ponen recursos económicos, pueden poner
inmuebles, computadoras, etcétera, y ellos, al hacer la sociedad civil, están pensando en que va a haber una repartición de las ganancias, de lo que ingrese. Entonces la sociedad civil va a ser un acuerdo entre partes. Luego hablamos de la matriculación. El Ministerio de Justicia, luego del registro en acto público y formal, otorgará una credencial en el que estará asignado un número único de matrícula. En el caso de las sociedades civiles, luego de cumplidos los requisitos establecidos en el reglamento, el Ministerio de Justicia otorgará la correspondiente matrícula. El registro público y la matriculación estarán a cargo del Ministerio de Justicia de acuerdo al reglamento. Entonces, el registro y la matrícula nos la otorga el Ministerio de Justicia. Atribuciones. En el marco de la presente Ley 387, el Ministerio de Justicia va a tener las siguientes atribuciones. El Ministerio de Justicia va a poder registrar y matricular a los abogados y las abogadas y también a las sociedades civiles de abogados y abogadas. Va a poder designar a los miembros del Tribunal de Ética de la Abogacía y a los tribunales departamentales de ética de la abogacía. ¿Para qué? Para que estos tribunales hagan un control en los profesionales abogados y abogadas que no estén afiliados a algún colegio de abogados. Ellos van a poder controlar, van a poder cómo se desenvuelven, poder ver cómo se desenvuelven profesionalmente, si están ejerciendo de acuerdo a la ética o no. También otra de las atribuciones del Ministerio de Justicia es la coordinación, va a coordinar con los colegios de abogados respecto a qué, respecto a hacer cumplir la presente ley, la ley 387. También otra atribución es velar por el correcto ejercicio profesional de la abogacía. El Ministerio de Justicia va a controlar que se haga un buen desenvolvimiento, que se haga un buen y correcto uso de la abogacía, que no haya actos de corrupción, de estafas, etcétera. También va a velar, entre otras de las atribuciones del Ministerio de Justicia, por el cumplimiento transparente y oportuno de los procesos por infracciones a la ética. Si ustedes faltan o incurren en una infracción a la ética, pueden ser sancionados, se les inicia un proceso. Así también como el cumplimiento de las sanciones que salgan de ese proceso. En cuanto a las atribuciones del Ministerio de Justicia, en el marco de la ley, el Ministerio de Justicia tiene las siguientes atribuciones. Primero, establecer y ejecutar las sanciones por infracciones a la ética impuestas conforme a la presente ley. Entonces, una de las atribuciones, el Ministerio de Justicia va a poner las sanciones, va a establecer las sanciones y va a ver que se cumplan, que se ejecuten. Ahora, otra de las atribuciones es remitir listas de registro de abogados y abogados al órgano judicial, para lo que habíamos hablado anteriormente, para nombrar abogadas de oficio, abogadas y abogados de oficio. Otra de sus atribuciones es promover actividades académicas o investigativas. El Ministerio de Justicia va, como habíamos hablado nosotros, la profesión de la abogacía está en constante cambio, nosotros tenemos que actualizarnos. Entonces el Ministerio de Justicia realiza este tipo de actividades organizando talleres, cursos, seminarios, ¿no? Otra de sus atribuciones es administrar los recursos propios y los provenientes del Tesoro General de la Nación. El Ministerio de Justicia designa recursos para
el área específicamente de la justicia. ¿Preguntas hasta ahí? Jóvenes, despierten. No, doctor, está bien. Bueno, todos dicen está bien, después en el examen es otra cosa. Vamos a hablar un poco en el artículo 15 de la ley 387, nos habla sobre la libre asociación. Todo abogado y abogada podrá afiliarse en un colegio profesional. De la misma forma, tendrán derecho a denunciar a dicha afiliación, salvo proceso pendiente. Entonces, ustedes como abogados son libres o no de afiliarse a un colegio, ¿no? Y si están dentro del colegio, son libres a denunciar. A excepción de que ustedes tengan algún proceso, no van a poder denunciar a la afiliación. En el artículo 16 nos habla sobre la organización, sobre los preceptos de organización. Tanto en los colegios nacionales como los colegios departamentales de abogados y abogadas van a tener los siguientes preceptos de organización. Primero, la asamblea de todos sus afiliados es su máxima instancia de decisión. En una asamblea de forma democrática toman las decisiones en los colegios de abogados o abogadas a nivel departamental o a nivel nacional. La organización de su directorio y sus diferentes instancias garantizarán los principios de participación democrática establecidos en la Constitución Política del Estado. Escogen ellos, por medio de elección democrática, las personas que les van a representar. Los miembros de los directorios en representación del Colegio Nacional o de los colegios departamentales de abogados y abogadas no van a poder realizar actividades políticas partidarias, ¿no? Porque son siendo pasibles a sanciones por infracción gravísima de la ética. Mientras representen a todos los abogados colegiados, no pueden realizar actividades político-partidarias. En el artículo 17 hablamos sobre los estatutos y reglamentos. La organización tanto del Colegio Nacional como de los colegios departamentales de abogadas y abogados se va a regir bajo sus propios estatutos y reglamentos. Estos colegios de abogados y abogadas tienen sus propios reglamentos, sus propios estatutos que el directorio y las comisiones de ética deben hacer cumplir. ¿Cuál es la finalidad? Esto vemos en el artículo 18. ¿Cuál es la finalidad de que se conformen estos colegios de abogados? Estos colegios se conforman para hacer cumplir y controlar la ética profesional de la abogacía, de todos sus afiliados, y además hemos dicho que van a tener fines académicos o investigativos, organizando cursos, talleres, seminarios. Y además, este colegio va a defender a sus afiliados en el marco de la ley 387. Sobre la afiliación, hablamos esto en el artículo 19. Los colegios van a poder incorporar a los abogados y a los abogados que tuvieran domicilio procesal. ¿Me pueden decir qué entienden por domicilio procesal? ¿Qué entienden por domicilio procesal? Doctor, ¿puede ser su oficina del abogado? La oficina del abogado, doctor. Muy bien. El domicilio procesal es la oficina del abogado donde se van a practicar las diligencias, las notificaciones, ¿no? Entonces, toda persona que va a litigar debe tener o establecer un domicilio procesal. Los colegios de abogados
y abogadas pueden incorporar, dice, a los profesionales que tienen este domicilio procesal en el departamento que corresponde. Deben hacerlo con la presentación de la copia legalizada de la credencial, una copia de la credencial que les otorga el Ministerio de Justicia, deben presentar e indicar su domicilio procesal. En ningún caso los colegios podrán incorporar a abogadas o abogados que no estén previamente registrados y matriculados en el Ministerio de Justicia. Todo abogado que quiera ejercer la profesión y esté registrado en algún colegio de abogados debe presentar su domicilio procesal, ¿no? Ahora, en cuanto a las disposiciones comunes en el artículo 20, los colegios de abogadas y abogados tienen que remitir periódicamente al Ministerio de Justicia las listas actualizadas de sus afiliados conforme al reglamento. ¿Esto para qué? Para el control del Ministerio de Justicia. Los colegios de abogadas y abogados pueden contar con recursos propios y específicos. Esto como los aportes que se hacen cuando uno se matricula, mensualmente hace unos aportes, o cuando uno se registra en el colegio de abogados, hace aportes mensuales. Puede también esto resultar de cursos, seminarios, talleres o aportes de algunas organizaciones internacionales. ¿Alguna pregunta del anterior tema? Hasta ahí es el tema 4. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, continuamos. El Colegio Nacional de Abogadas y Abogados, según el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo 4 va a indicar específicamente el respaldo a los abogados en el orden de su afiliación. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Primero, la autoidentificación cultural. ¿A qué se refiere la autoidentificación cultural? Que cualquier persona puede identificarse con una cultura, por ejemplo, la cultura quechua, aymara, ¿no? Guaraní. Entonces, tiene derecho a identificarse. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Toda persona, todo abogado tiene derecho a privacidad, ¿no? Tiene derecho a que se respete su honor, a que no se use su imagen de mala manera, a que se respete su dignidad. Todo abogado o abogada, persona, tiene derecho a la libertad de pensamiento. Nosotros somos libres de pensar, podemos escoger nuestra religión, nuestro culto, podemos expresarlo de forma individual o asistir a una comunidad religiosa de forma colectiva. Tanto podemos hacerlo en público como en privado, todo dentro de los fines lícitos, que todo esté dentro de la ley. También tiene derecho a la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada con fines lícitos. Podemos reunirnos, podemos organizarnos, podemos tener reuniones en forma pública o privada. Ese es nuestro derecho, pero siempre que sean con fines legales, ¿no? Tenemos derecho a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación. Esa es la libertad de expresión, de forma oral, escrita, visual, colectiva o de forma individual. Ese es el derecho a la libre expresión. Tenemos derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. Tenemos derecho a la libertad de residencia. Podemos nosotros vivir en cualquier lugar que queramos dentro
nuestro territorio, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país, ¿no? El Colegio Nacional de Abogados y Abogadas es una organización que va a coordinar las labores de los colegios departamentales. El Colegio Nacional coordina con los colegios departamentales. Tiene plena personalidad representativa de los colegios. El Colegio Nacional representa a todos los colegios departamentales, así como también representa a todos los que estén afiliados, ¿no? Y la sede del Colegio Nacional de Abogados está pues en la ciudad de La Paz. ¿Cómo está organizado el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia? En cuanto a su organización del Colegio Nacional de Abogados, está constituido por un directorio nacional, tiene una dirección nacional que va a ser parte del órgano ejecutivo y estará formado por un cuerpo de profesionales, ¿no? Va a tener presidentes y presidentas de los colegios departamentales que van a estar dentro del órgano ejecutivo del Colegio Nacional. Cada una de las presidentas y de los presidentes de los colegios departamentales de abogadas y abogados va a asumir la presidencia del Colegio Nacional de Abogados y Abogadas de manera rotativa. Van a rotar en asumir la presidencia. La renovación del directorio se realiza de forma anual en una reunión convocada para este efecto, ¿no? De todos los representantes, los presidentes de cada colegio departamental asisten a esa reunión nacional para renovar el directorio. ¿Cuáles son las funciones del Colegio Nacional? Entre las funciones que podemos nombrar son la de promover el fortalecimiento académico de sus afiliados a través o como realizando, auspiciando cursos, seminarios, auspiciando conferencias, talleres, charlas, debates. Ahora también otra de las funciones es representar dentro de sus atribuciones específicas a todos los abogados y abogadas que estén afiliados a nivel nacional en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia. Otra de sus funciones es coordinar y coadyuvar en las funciones del Ministerio de Justicia, de acuerdo a la ley 387. Otra función es promover el ejercicio correcto de la profesión de sus afiliados, aprobar sus estatutos y reglamentos conforme a esta ley que estamos estudiando, y además otra de sus funciones principales es velar por el bienestar social y económico del profesional abogado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Se entiende todo, doctor. Ya. Los colegios departamentales de abogadas y abogados, ya hemos hablado de los colegios nacionales. Ahora los colegios departamentales de abogadas y abogados son agrupaciones también de profesionales que van a estar constituidas y van a gozar de personalidad jurídica de acuerdo a la ley 387. En cada capital de departamento va a existir un solo colegio de abogados y abogadas, no puede existir más. Su organización va a ser similar a las de los colegios nacionales. Los colegios departamentales de abogadas y abogados van a estar organizados por un directorio que constituye el órgano ejecutivo del colegio, al igual que en el Colegio Nacional, ellos tienen un directorio que va a estar formado por un presidente, 2 vicepresidentes y los vocales que se van a considerar o que consideren necesarios de acuerdo a sus estatutos y reglamentos. La renovación del directorio de los colegios departamentales de abogados y abogadas será cada 2 años
En cambio, en el Colegio Nacional de Abogados es anualmente, ¿no? Y los candidatos van a poder ser reelectos por una sola vez consecutiva. El directorio va a estar formado, o el organigrama del Colegio Departamental de Abogados va a estar formado por un directorio a la cabeza de un presidente. Va a haber un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, secretaría general, secretaría de actas, una secretaría de cultura y biblioteca, secretaría de hacienda, secretaría de régimen interno y secretaría de vinculación profesional y deportes. Vamos a ver un poco la ley 12760 del Código Civil en los artículos 58, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de este código, es que abroga el estatuto anterior por decisión de Asamblea Magna y aprueba el estatuto orgánico adoptado a la normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo 60 habla sobre los estatutos. Estamos hablando del artículo 60 del Código Civil. Los estatutos deben indicar la finalidad de la asociación, su patrimonio, las fuentes de sus recursos, las normas para el manejo de administración de estos. O sea, estos estatutos de los colegios departamentales deben indicar para qué se están formando estos colegios, qué patrimonio tienen, por qué cosas está constituido, de dónde ingresan sus fuentes de ingreso, los recursos económicos y cuáles son las reglas para manejar estos recursos económicos. En el parágrafo 2, los estatutos además deben también determinar las condiciones de admisión y exclusión de abogados. Tienen que poner las reglas para poder admitir o excluir a un profesional en este colegio de abogados. Debe indicar también los derechos, las obligaciones de estos y las normas relativas a la extinción de la entidad. ¿Cuándo va a extinguirse este colegio? En el artículo 62, seguimos en el Código Civil, vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones de los asociados. Todos los que estén asociados o afiliados a un colegio de abogados o tienen derechos y obligaciones iguales. La calidad del asociado es estrictamente personal, que todos tienen los mismos derechos. En cuanto al artículo 64, a la extinción, la asociación se extingue por las causas previstas en sus estatutos, por haberse cumplido o resultar imposible la finalidad para que fue constituida. La finalidad era el control y el registro de los abogados y no se ha cumplido, es una causa para que pueda extinguirse. Por no poder funcionar conforme a sus estatutos, que no hayan conformado los estatutos o que no hayan seguido los estatutos en esta asociación. Puede también extinguirse por decisión judicial o demanda del Ministerio Público, cuando desarrolla actividades contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Ahora, las funciones del directorio del Colegio de Abogados en los colegios departamentales van a ser promover el fortalecimiento académico de sus afiliados. Tienen que incentivar la actualización académica. ¿A través de qué? De la realización de cursos, seminarios, conferencias, charlas, debates. Deben además representar dentro de sus atribuciones específicas a las abogadas o abogados afiliados dentro del departamento que corresponda. Además, deben coordinar y coadyuvar en las funciones del Ministerio de Justicia de acuerdo a la Ley 387. Deben además promover el ejercicio correcto de la profesión
de sus afiliados. Deben proponer a la Asamblea estatutos, reglamentos o algunas modificaciones de sus reglamentos, conforme a la ley. ¿Cuáles son los fines del Colegio de Abogados? ¿Por qué se crean los colegios de abogados? Los fines esenciales de estos colegios departamentales van a ser la ordenación en el ejercicio de la profesión de sus afiliados conforme a principios de su creación, la representación exclusiva de los mismos. Esos son los fines. Asociar a los profesionales abogados que soliciten de manera voluntaria su incorporación al ilustre Colegio Departamental de Abogados, que tengan asentado su domicilio o ejerzan la profesión en el distrito judicial de cada departamento. Deben velar por los derechos, por las prerrogativas de sus asociados o no asociados en el ejercicio de la profesión. Deben exigir el cumplimiento por parte de sus asociados a todos los preceptos de la profesión contenidos en la ley de la abogacía. Entre los fines del Colegio de Abogados también está mantener y fomentar las relaciones entre los profesionales colegiados, así como también con otras instituciones y organizaciones. Además, deben servir y orientar a las instituciones y a la comunidad en general, realizar el servicio social. Deben sugerir a los poderes públicos sanciones, abrogación, derogación o modificación de leyes o de la Constitución, de decretos y otras disposiciones. Jóvenes, ¿tienen preguntas? Doctor, buenas noches. Aquí tengo una pregunta sobre las funciones de los colegios departamentales en el numeral 6. Velar por el bienestar social y económico de los abogados. ¿En qué forma o de qué forma el colegio departamental podría velar sobre la economía del abogado? Los colegios departamentales, junto con el Ministerio de Justicia, tienen una lista de aranceles de cada servicio que va a prestar el abogado. Entonces, el colegio departamental hace que se le cumpla con los honorarios a los abogados. De esa forma, vela. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces me envían, el día jueves vamos a llevar otros 2 temas más de lo que van a dar el examen el día martes, ¿ya? Me envían, por favor, su lista de sus grupos, los que no tienen todavía, para que les envíe yo los trabajos de exposición. ¿Alguna pregunta? Doctor, el día sábado vamos a pasar clases. El día sábado no vamos a pasar. Eso ya habíamos hablado el anterior sábado, ¿no? Que se va a reemplazar entre el día miércoles o viernes. Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? El examen, doctor, ¿cuándo vamos a dar? El día martes, de los temas que hemos avanzado hoy y lo que vamos a avanzar el día jueves. ¿Va a ser virtual, doctor? Sí, el examen va a ser virtual el día martes por la noche. Ya, doctor, gracias. Bueno, jóvenes, me despido. Nos vemos el día jueves. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta el día jueves. Buenas noches, doctor. Hasta luego.